Imagina esta escena. Estás en el supermercado con tu hijo. Pasa frente a una caja de juguetes y te dice: «Mamá, ¿por qué no compras ese? Usa tu tarjeta, ¿no es dinero infinito?». Te ríes, pero por dentro algo te golpea. Tu hijo no entiende de dónde viene el dinero, ni el valor de crearlo. Y ahí, justo ahí, te preguntas: ¿estoy enseñándole a gastar o a pensar? Vivimos en una época donde los niños ven a diario personas que muestran éxito, pero muy pocos que les enseñen cómo crearlo. Padres agotados, corriendo todo el día, intentando darles lo que no tuvimos, pero sin darnos cuenta de que les estamos quitando lo más valioso: la oportunidad de descubrir su propio poder para generar. Este video no se trata de hacer pequeños empresarios, ni de presionar a tus hijos a vender. Se trata de algo mucho más profundo, de enseñarles a ver oportunidades donde otros solo ven límites, porque el verdadero espíritu emprendedor no nace del dinero, sino de la confianza que un padre siembra cuando dice: «Inténtalo, hijo, yo creo en ti». Cuando hablamos de emprendimiento, la mayoría de los padres piensan en adultos con trajes elegantes, oficinas, negocios, dinero, pero el verdadero espíritu emprendedor nace mucho antes, y no tiene nada que ver con vender, sino con imaginar, crear y actuar. Piensa por un momento en cuando tu hijo era más pequeño. ¿Recuerdas cómo podía convertir una caja de cartón en una nave espacial? ¿Cómo hacía un puesto improvisado de limonada, o te cobraba una entrada para ver su espectáculo en el salón? Esa chispa, esa creatividad espontánea, es el mismo fuego que mueve a los grandes emprendedores. Pero algo pasa con el tiempo. El sistema, las prisas y el miedo a fallar la apagan. Y no es culpa tuya. Vivimos en una sociedad que premia al que obedece y castiga al que intenta. Los niños pasan años aprendiendo fórmulas, fechas y repitiendo respuestas, pero nadie les enseña a preguntar: ¿y si hago esto diferente? Los niños nacen curiosos, pero el mundo se encarga de enseñarles a tener miedo de equivocarse. Muchos padres me dicen: «Quiero que mi hijo sea responsable, trabajador, que tenga visión, pero no sé cómo enseñarle eso sin presionarlo». Y la respuesta está en una palabra que cambia todo: iniciativa. El espíritu emprendedor no es otra cosa que enseñar a tus hijos a tener iniciativa, a no esperar que las cosas pasen, sino a hacer que pasen, a no rendirse cuando algo falla, sino a pensar: ¿qué puedo hacer distinto la próxima vez? Esa mentalidad se puede enseñar, y empieza en casa, desde lo más pequeño. Por ejemplo, hay un padre que me contó algo que cambió su relación con su hija. Ella quería una bicicleta nueva, pero él no quería simplemente comprársela. Así que le propuso un reto: «Vamos a hacerlo juntos. Tú ahorrarás una parte, y yo pondré la otra». Durante semanas, la niña comenzó a vender dibujos a sus vecinos, hacía pulseras con sus amigas, y las ofrecía en el parque. No era por el dinero, era por la emoción de hacerlo por sí misma. El día que compró la bicicleta, el padre me dijo: su sonrisa era distinta. No solo estaba feliz por tenerla, estaba orgullosa de haberla conseguido. Y eso, exactamente eso, es lo que queremos sembrar: orgullo por crear. Cuando un niño experimenta que su acción produce un resultado, el cerebro se reconfigura, se vuelve más fuerte, más independiente y, sobre todo, más creativo. El dinero deja de ser un deseo y se convierte en una herramienta. Ahora bien, ¿cómo se enseña esto sin convertirlo en una lección aburrida? A través del juego. El juego es el lenguaje natural de los niños. Es su manera de entender el mundo, de ensayar la vida real sin miedo. Por eso, si quieres que tus hijos aprendan a pensar como emprendedores, no les des discursos. Dales misiones. Haz que jueguen a crear un producto imaginario. Por ejemplo, un niño puede inventar una tienda de galletas. Primero, diseña el nombre, luego hace dibujos de las galletas y después le pone precio. No importa si nunca las vende, lo importante es el proceso, pensar. Decidir crear a través de ese juego sin darte cuenta. Le estás enseñando conceptos profundos de economía, valor, negociación y esfuerzo. Le estás mostrando que la creatividad puede tener impacto. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando los niños se sienten capaces de crear algo suyo, dejan de compararse con otros. Ya no quieren tener lo mismo que el amigo del colegio, sino hacer algo único que los haga sentir especiales. Ese cambio, esa pequeña transformación interior, es el verdadero nacimiento del espíritu emprendedor.
En lugar de castigar la curiosidad con frases como «no toques eso» o «eso no se puede», empecemos a usar expresiones que abran posibilidades. ¿Qué crees que pasaría si lo intentas de otra forma? ¿Cómo podrías hacerlo tú? ¿Qué podrías inventar para resolverlo? Porque cada vez que le haces una pregunta así, le estás diciendo sin palabras, confío en tu capacidad para crear, y eso construye una autoestima sólida, no basada en la aprobación, sino en la acción. En este punto, muchos padres se sorprenden al descubrir que emprender no se trata de dinero, sino de mentalidad. Un niño con espíritu emprendedor no necesita tener un negocio, necesita tener curiosidad, iniciativa y confianza. Si cultivas eso, el resto llega solo. Y aquí aparece el descubrimiento más profundo. Los hijos no aprenden a emprender escuchando, sino viendo cómo sus padres resuelven la vida. Si tú te atreves a intentar cosas nuevas, a aprender, a no rendirte, ellos lo absorberán sin que digas una palabra. El ejemplo, más que cualquier discurso, es la semilla más poderosa que puedes plantar. Así que antes de querer que tu hijo sea un gran emprendedor, sé tú el modelo de curiosidad y acción que él necesita ver. Hazlo contigo, juega con él, comparte tus propias ideas. Muéstrale que no pasa nada si fallas, que el error no es el final, sino la pista de aprendizaje para el siguiente intento. Porque al final, enseñar a emprender no es preparar a los niños para hacer dinero, es prepararlos para crear posibilidades. Pero claro, lo que suena tan inspirador en teoría, en la práctica puede ser muy distinto. Porque la realidad es que no todos los padres tienen tiempo, energía o paciencia para fomentar la creatividad o el espíritu emprendedor en casa. Piensa en esto. Llegas del trabajo cansado, con 1000 pendientes en la cabeza. Tu hijo te dice, «Papá, ¿puedo vender limonada afuera?» Y tú, con la mejor intención, respondes, «No, hijo, mejor después. Ahorita no hay tiempo». Y sin darte cuenta, matas una semilla. No por maldad, sino por agotamiento. Y esto no es para culpar a nadie, es normal. Vivimos en una cultura donde los padres están más presionados que nunca. Queremos dar lo mejor, pero entre el trabajo, la casa y la escuela, nos queda poco espacio para jugar o experimentar. Así que, aunque valoramos la creatividad, muchas veces la aplazamos. El mensaje que el niño recibe no es «no ahora», sino «no vale la pena intentarlo». Y con el tiempo, deja de intentarlo. Muchos niños crecen creyendo que el trabajo es algo que roba tiempo, que los adultos siempre están demasiado ocupados y que las ideas son cosas de niño, no de gente seria. Y sin saberlo, se apaga su curiosidad natural. Recuerdo el caso de un niño de 10 años llamado Leo. Un día, en clase, su maestra pidió que inventaran un producto para vender en la feria escolar. Leo se emocionó. Dibujó una linterna que funcionaba con energía solar, usó materiales reciclados y pasó días planeando su presentación. Pero cuando se lo mostró a su papá, él solo dijo, «Eso no sirve, hijo. Concéntrate en tus tareas, eso no te va a dar de comer». Leo guardó su dibujo en un cajón. En la feria no participó, y aunque nadie lo notó, algo dentro de él cambió. Una parte de su creatividad se quedó dormida. Y lo más triste es que su papá no lo hizo por desinterés, sino por miedo. El miedo es el enemigo silencioso del emprendimiento. Miedo a fallar, a perder tiempo, a gastar dinero, a ser juzgados. Y ese miedo, sin querer, se hereda. Los niños aprenden a tener miedo antes incluso de intentarlo. Si te fijas, todos los grandes emprendedores, desde Elon Musk hasta Steve Jobs, tuvieron algo en común. Alguien les permitió fallar sin humillarlos. Tuvieron permiso para explorar, para equivocarse, para probar cosas que tal vez no funcionaban. Hasta que una sí lo hizo. Pero hoy, en muchos hogares, el error se castiga. Si tu hijo rompe algo, se le grita. Si trae malas calificaciones, se le compara. Si se equivoca, se le dice que no sirve. ¿Y qué aprende con eso? Que equivocarse es peligroso. Que lo mejor es no arriesgarse. Y así, poco a poco, los niños dejan de soñar. La caída es silenciosa. No pasa de un día para otro. Pasa en pequeñas frases, en miradas cansadas, en no tengo tiempo. Y de pronto, un día, te das cuenta de que tu hijo ya no pregunta tanto. Ya no inventa, ya no propone. Y tú piensas, se volvió más maduro. Pero no, solo se volvió más prudente, más temeroso, más desconectado de esa chispa que lo hacía diferente. Y ahí está el dolor real, porque cuando apagamos la creatividad, también apagamos la confianza.
Y sin confianza no hay emprendimiento posible. Un niño sin confianza crece buscando aprobación, no soluciones. Cree que el éxito es gustarle a otros, no creer en sí mismo. Y aquí viene un punto duro. Muchos de nosotros fuimos criados así. Nos enseñaron a buscar seguridad, no propósito. A seguir el camino marcado, no a crear uno nuevo. Y como padres, repetimos ese patrón, aunque no queramos. ¿Cuántas veces tus padres te dijeron algo como, estudia para tener un buen trabajo? Pero nunca te dijeron, aprende a crear tu propio trabajo. Ese cambio de mentalidad es gigantesco. Y es justo lo que necesitamos hoy, en un mundo donde los empleos cambian más rápido que nunca, y donde la creatividad es la nueva moneda. Por eso, si te sientes identificado, si alguna vez has sentido que tu hijo se está apagando, no te culpes. Porque aquí viene la buena noticia. Esa chispa no se pierde. Solo está dormida. Y puede despertar con una sola experiencia, con un solo momento de confianza. A veces basta con una frase, «Eso que hiciste, hijo, fue una gran idea». O con un gesto simple, ¿quieres probarlo? Te ayudo. Porque el espíritu emprendedor no se enseña con palabras, se contagia con energía, con curiosidad, con emoción, con ese brillo en los ojos que los niños reconocen de inmediato. La caída puede ser dura, pero también es necesaria, porque solo al reconocer dónde estamos fallando como padres, podemos decidir hacerlo diferente. Y ese es el punto exacto donde comienza el siguiente ascenso. Y aquí es donde empieza lo hermoso, porque despertar el espíritu emprendedor en tus hijos no requiere dinero, ni materiales costosos, ni un gran plan. Requiere presencia, curiosidad y permiso para jugar. Lo primero que debes entender es que el emprendimiento no empieza con un negocio, sino con una idea que cobra vida. Y los niños están llenos de ideas. Solo necesitan un espacio donde se sientan escuchados. Un día, una mamá me contó que su hijo de 8 años le dijo, «Mamá, quiero hacer una tienda de dibujos para vender en la escuela». Ella podría haberle dicho, «Eso no se puede», o «Enfócate en estudiar». Pero eligió otra ruta. ¡Qué buena idea! ¿Cómo planeas hacerlo? Solo con esa pregunta, algo cambió. El niño pasó toda la tarde organizando precios, dibujando, decorando su tienda con una caja de cereal reciclada. Vendió sus primeros dibujos a sus compañeros, y cuando regresó a casa, corriendo le dijo, «Mamá, me pagaron por algo que yo hice». Ese momento, ese brillo en los ojos, es exactamente lo que buscamos. Cuando un niño siente que su creatividad tiene valor, se enciende una chispa de autoestima que ningún elogio vacío puede igualar. Así que el primer paso es darles permiso para intentar. No importa si el proyecto falla, si el dibujo se arruga, si el puesto de limonada se cae con el viento. Lo importante es que lo intenten, porque cada intento los entrena para la vida real. Aprender, mejorar, adaptarse. Ahora, te voy a compartir 3 ideas simples para encender ese espíritu emprendedor sin que se sienta como una clase. Primero, convierte la curiosidad en proyectos. Si a tu hijo le gusta cocinar, anímalo a crear su propio negocio de galletas. Que diseñe el nombre, el logo y que prepare las galletas para regalar a familiares. El objetivo no es ganar dinero, sino entender el proceso de crear algo propio. Cuando un niño entiende que su idea puede transformarse en algo tangible, comienza a pensar diferente, más creativo, más estratégico, más resiliente. Segundo, usa el juego del intercambio. Dale a tu hijo un objeto sin mucho valor, una pluma, una piedra bonita, una figurita, y proponle un reto. Ve y cambia esto por algo que tú consideres más valioso. Puede hacerlo con familiares o amigos. Verás cómo su mente empieza a buscar posibilidades, negociar, persuadir y valorar. No está jugando a vender. Está aprendiendo la esencia del valor y la comunicación. Y tercero, celebra el esfuerzo, no el resultado. Cuando un niño te diga, intenté vender pero nadie quiso, no digas, ves, te lo dije. Dile, me encanta que lo hayas intentado. Eso te hace valiente. Cada vez que refuerzas el esfuerzo, estás creando un adulto que no se rinde al primer no. Los niños no temen fallar. Los adultos les enseñamos a temerlo. Así que reemplacemos el miedo por curiosidad. Otra práctica poderosa es la del proyecto semanal de ideas. Cada semana, reúnanse 10 minutos y hagan una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué podríamos inventar esta semana?
No hay respuestas malas. Puede ser un dibujo, una receta, una manualidad o una app imaginaria. Lo importante es que el niño entrene su mente para buscar soluciones. Esto desarrolla el músculo de la innovación, algo que será esencial en su futuro. Y aquí hay algo clave. El espíritu emprendedor florece cuando los niños sienten autonomía y apoyo al mismo tiempo. Dales espacio para decidir, pero acompáñalos. No se trata de resolverles los problemas, sino de guiarlos con preguntas que despierten su pensamiento. Si dice, no sé cómo hacerlo, puedes responder, ¿qué crees que podrías probar primero? ¿O qué necesitarías para hacerlo funcionar? De esa manera, no le estás dando la respuesta. Le estás enseñando a pensar como un creador. Y no olvides el poder del ejemplo. Si tú mismo te permites probar cosas nuevas, compartir tus ideas, o hablar de tus propios errores como aprendizajes, ellos entenderán que la vida no es una línea recta, sino un experimento constante. Muchos padres creen que deben proteger a sus hijos del fracaso, cuando en realidad deben enseñarles a convivir con él sin miedo, porque detrás de cada fracaso hay una semilla de creatividad lista para florecer. Y sí, habrá momentos en que te frustres. Tu hijo puede perder interés, distraerse o dejar un proyecto a medias. Y está bien, porque no buscamos resultados, buscamos mentalidad. El espíritu emprendedor no es un destino, es un modo de mirar el mundo. Cuando un niño logra entender que puede imaginar algo, actuar y ver un resultado, aunque sea pequeño, comienza a conectar causa con efecto, y esa conexión lo empodera para toda la vida. Un niño que aprende a crear no dependerá del sistema, sino de su propia creatividad. No esperará oportunidades, las inventará, y no temerá al futuro, porque sabrá que puede construirlo. Y justo cuando todo parecía ir bien, algo cambió. El entusiasmo empezó a desvanecerse. El niño que antes llenaba la casa con ideas, bocetos y risas ahora decía, «No quiero hacerlo hoy, papá. Ya no es divertido». Esa frase dolió más de lo que el padre esperaba. Había invertido tiempo, energía y esperanza en cada pequeño proyecto. Lo veía como una semilla que pronto florecería, pero ahora sentía que todo se estaba marchitando. Una tarde, al regresar del trabajo, lo encontró viendo videos en su tablet. «¿Y tu puesto de limonada?», preguntó con voz suave. «Nadie vino a comprar». «No sirve de nada», respondió el niño sin mirarlo. El padre sintió una punzada en el pecho. Esa desilusión reflejaba la suya propia. Se sentó a su lado en silencio. Por primera vez no sabía qué decir. Porque a veces el obstáculo más grande no es la falta de recursos, sino la desilusión silenciosa que aparece cuando algo no sale como esperábamos. Esa noche, mientras cenaban, el niño dijo, «Papá, creo que no soy bueno para eso». Y ahí se rompió algo. No solo el proyecto, sino la confianza. El padre se quedó despierto más de lo habitual, preguntándose si había hecho bien en insistir tanto. «¿Y si lo estoy empujando a algo que no es para él?», pensó. «¿Y si en lugar de inspirarlo lo estoy presionando?». En ese momento comprendió algo profundo. Enseñar emprendimiento no es empujar hacia el éxito, sino acompañar en los tropiezos. Porque el verdadero aprendizaje no está en los logros, sino en la forma en que aprendemos a levantarnos. Al día siguiente, decidió no hablarle del tema. Solo lo observó. Vio cómo su hijo jugaba con su perro. Construía cosas con cajas viejas, mezclaba colores en sus dibujos. Y en ese caos de juego libre descubrió algo. Su hijo seguía creando. No con el propósito de vender, sino con la curiosidad natural de un niño que aún cree que todo es posible. Fue ahí cuando el padre entendió su error. Había querido que su hijo aprendiera a ganar, cuando lo que debía enseñarle era a disfrutar el proceso de crear. Así que cambió de estrategia. Ya no habló de dinero, ni de clientes, ni de vender. Solo se acercó y dijo, «¿Qué vas a inventar hoy?». El niño sonrió tímidamente. «No sé, pero tengo una idea». Y esa pequeña chispa volvió a encenderse. Esa tarde no hubo venta, ni proyecto estructurado. Solo un padre y un hijo construyendo una casita para pájaros con pedazos de madera. El padre sostenía los clavos, el niño martillaba con torpeza. Se reían cada vez que algo salía mal, y sin saberlo, estaban construyendo algo mucho más valioso que un negocio: resiliencia. Cuando terminaron, el niño levantó la casita con orgullo. «¿Crees que a los pájaros les guste?», preguntó. «Seguro que sí», respondió el padre,
porque está hecha con amor. Esa frase fue su nuevo punto de partida. Durante las semanas siguientes, el niño volvió a tener ideas. Una feria de dibujos, un club de inventos, una empresa de chicles con premio. Algunas funcionaban, otras no, pero esta vez no se frustraba igual. Se reía, se levantaba, probaba de nuevo. Y el padre observó algo maravilloso. El fracaso ya no lo detenía, lo fortalecía. Porque cuando los niños entienden que equivocarse no significa perder, sino aprender, se convierten en adultos que no temen intentar. Y es ahí donde surge la verdadera transformación. Esa noche, mientras guardaban los materiales, el padre se acercó y dijo, «¿Sabes? ¿Me enseñaste algo hoy?» «¿Qué cosa, papá?», preguntó el niño. «Que el emprendimiento no se trata de ganar dinero. Se trata de nunca dejar de imaginar». El niño lo abrazó fuerte. Y en ese silencio, el padre entendió que el mensaje había llegado más hondo de lo que imaginaba. Porque la enseñanza no se dio en el puesto de limonada ni en las primeras ventas. Se dio en los intentos fallidos, en la frustración, en el volver a empezar. Ahí es donde nace el verdadero espíritu emprendedor. Cuando un niño entiende que su valor no depende del resultado, sino de su capacidad para seguir soñando, ya aprendió la lección más importante de la vida. Y el padre también comprendió que no se trataba de formar un empresario, sino una mente libre, una mente que no se rinde, que se atreve, que inventa, una mente que mira el mundo y piensa, ¿y si pruebo otra vez? Y eso, más que cualquier éxito o negocio, es la semilla del futuro. Esa noche, mientras el olor a galletas llenaba la casa, el padre se dio cuenta de que algo mucho más grande había ocurrido. No se trataba de ventas, ni de dinero, ni siquiera de emprendimiento. Se trataba de construir carácter. Cuando un niño aprende a levantarse después de un fracaso, a volver a intentarlo sin que nadie lo obligue, ya está emprendiendo su propia vida. No hace falta un negocio. Basta con una idea, una curiosidad o una chispa que se encienda gracias al ejemplo de sus padres. Y si eres padre o madre, recuerda esto. Tus hijos no necesitan que les enseñes a ser empresarios. Necesitan que les enseñes a creer en sí mismos. Que vean en ti la perseverancia, la creatividad y la alegría de intentar una y otra vez. Porque el verdadero espíritu emprendedor no nace del dinero, sino del corazón de un niño que se atreve a soñar, y de un padre que lo acompaña sin rendirse. Si este mensaje resonó contigo, comparte este video con otros padres. Deja tu like y suscríbete a Finanzas para Niños. Juntos estamos sembrando el futuro de una generación valiente, creativa y con propósito.